Señores, muy buenas tardes. Feliz viernes a todos ustedes que están ahí en casita sintonizando el sapo en la sopa. Señores, hoy es viernes 13. A 2 días para que usted casi tenga el dinero en su bolsillo para hacer las transferencias del pago, la factura, la luz, la energía. Embute, chercha. De gracias a Dios porque ese dinero va a llegar, porque usted va a comenzar a pagar, porque hay gente que anda buscando y ni siquiera tiene con qué pagar. Y como hoy es viernes 13 y el dominicano también tiene muchos tabúes, yo quiero decirte que todos esos tabúes se queden a un lado, que esa negatividad se haga única y exclusivamente así, papá, chaito, pues, que todos los días son de papá Dios, que sin importar que sea 12, que sea 13, que sea martes, que sea viernes, tú encomiendes desde que te levantas tempranito el día a papá Dios. Y yo te aseguro que todas las cosas te van a salir bien. Todo influye, la mentalidad, las palabras, la manera en la que tú ves las cosas, en la manera en la que tú la percibes y como tú dices que te van a funcionar. Si el viernes 13 es peligroso, te aseguro que va a ser peligroso. Hasta de tus pies puede dar un rebalón y caerte porque ya tú tienes la mentalidad de que es peligroso. Pero quien anda bajo la sombrilla del Espíritu Santo, nada le pasa. Así que este viernes 13, ya es de tarde, yo espero que tú hayas comido, que estés bien, que estés reposando, que tengas un heladito en tu mano, lo que sea que tú estés haciendo ahí sentadito frente a la pantalla de tu televisor, lo estés haciendo feliz y en manos de Papá Dios. Si en dado caso estás sintonizando a través de YouTube y andas en la calle, yo sé que el tapón está un poquito complicado, la temperatura también, pero concéntrate aquí que el programa, oye, la programación de hoy promete bastante. Y hoy quiero iniciar contigo con la siguiente frase. Papá Dios de vez en cuando va a meter mucha, pero mucha agua a tu barco. Escucha bien. De vez en cuando Papá Dios va a meter mucha agua a tu barco para que todo tu entorno entienda que existe la posibilidad de que te hundas. Y como todo el malo es pendejo, van a comenzar a salir todo el que no le corresponde estar en tu barco. Así es, enciendo agua, papá Dios, de vez en cuando la va a meter toda a tu barco para hacer pensar a todo el entorno que ese barco se va a hundir. Y ahí ese barco va a estar más liviano, más limpio, va a andar con lo que corresponde y lo que te va a acompañar en el propósito de Dios. Cuando todo el mundo entienda que tu barco se está hundiendo, entiende tú de manera espiritual y de manera interna que se está limpiando, que solo lo que te pertenece se va a quedar, que solo el que quiera remar contigo va a permanecer ahí, porque el que no rema, pues que se baje. De esta manera yo voy a dar introducción y voy a saludar a mi compañera Bogni, que acaba de introducirse aquí en el programa. Buenas tardes, Bogni, ¿cómo anda tu barco hoy? Buenas tardes, Kismel. El mío está rebosado, pero de agua viva del Espíritu Santo. Y ahí sí uno siente paz cuando nuestro barco está rebosado de esta manera. Y yo creo que así mismo, como mi compañera pasó con esa felicidad, así mismo tengo yo felicidad de la invitada del día de hoy. Y ella es pastora. Señores, esa mujer es de todo. Pastora, comunicadora, abogada, pero yo recuerdo, mi amor, y no lo puedo olvidar, producción de televisión y cine. Eso es un con todo que tiene esa mujer para dar de esos talentos que papá Dios depositó en ella de la manera más bonita, que es a través del pastorado. Con nosotros, señores, Alexandra Luna. Bienvenida. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, Kismel y mi querida Bonnie. Qué privilegio, qué placer para mí estar aquí en El Sapo en la Sopa. Y realmente que mi corazón está rebosante de alegría, ¿verdad? Por esta invitación que me hicieran ustedes, chicas, las superpoderosas de la tarde. Pastora, nosotros vamos a arrancar de inmediato. Cuando estábamos fuera del aire, yo le estaba haciendo unas cuantas preguntas con relación a su pastorado. ¿Qué tan complejo es que papá Dios te llame para un propósito, para un llamado? ¿Y qué tan dispuesta tengo que estar yo para ejercerlo de manera correcta? Fíjate, yo a todo el mundo le decía que sí, que tú das para eso, que muy bien y todo. Pero cuando me tocó a mí, y te decía de manera general, porque primero fui pastora juvenil en la iglesia de mis padres, duré muchos años ejerciendo así, pero tú sabes, un grupo selecto, pero ya cuando el Señor te dice, no, ya te voy a pasar a otro nivel,
a bregar con gente de todas las edades, de todos los estereotipos sociales. Y bueno, es un poquito más complicado. Pero creo que cuando Dios te pone esa espinita ahí en tu corazón y te pasan la antorcha y tú quieres continuar también con el legado, óyeme, tú puedes, como Jonás, tú sabes, irte donde tú quieras y allí te van a encontrar. Y entonces eso pasó conmigo. Aunque yo le daba esa antorcha a otros, no, definitivamente que era a mí que el Señor quería. Se le traía otra vez para atrás. Que Dios quería que yo la tuviera yo. Aquí vienen preguntas complicadas, Ajá, porque dígame. yo tengo que sacarle provecho a esto del pastorado. ¿Qué tan complicado para ti es acudir a llamados que tú no quieres? Por ejemplo, que papá Dios te dice, es ahí que tú tienes que estar, es allí donde tú tienes que ir, y tu corazón dentro de tu carnalidad te dice, no, usted no va para allá. ¿Qué tan complejo es manejar eso desde el pastorado? Fíjate, la he escuchado a ustedes en programas anteriores decir literalmente lo que dice la Biblia. Cuando Dios te llama, Dios te respalda y Dios te pone a ti el querer como el hacer. O sea, si Dios te dice, mira, es aquí donde yo te quiero, es aquí donde tú vas a funcionar mejor, independientemente de los gustos que tú tengas, independientemente de tus deseos, Dios en algún momento te va a poner a ti ese sentir a través del Espíritu Santo, ¿tú entiendes? Que te va a enfocar, que te va a impulsar hacia donde Él definitivamente te quiere. Ese propósito de Dios, de una u otra forma, va a ser concebido y va a ser logrado. Aunque nosotros nos rehusemos. Aunque Jonás no quiera. Que Jonás no quiera. Jonás va Pero para es allá. para Nínive que va. Sí. Pastora, ¿por qué a Dios le gusta meterle tanta agua al barco hasta el límite que usted piensa que está llegando a las profundidades? Y llega el extremo que usted dice, papá Dios, ¿quieres un barco o quieres un submarino? Bueno, te voy a decir por qué. Porque si no es de esa manera, no obedecemos. Si no es de esa manera, entonces siempre va a reinar nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. La he escuchado también anteriormente en programas a ustedes decir que hablar acerca de la voluntad de Dios. Hay voluntad de Dios que es absoluta y hay voluntad de Dios permisiva. Usted se ha tirado el programa completo, ahí es que- pastora. mira, la sigo ahí, del sapo. Y entonces así es, Dios te dice, bueno, ok, mi voluntad absoluta es que tú hagas esto, es que te dirijas hacia acá. Y tú dices, no, es que yo no quiero, yo me quiero ir por este camino porque yo entiendo que ahí es que me gusta, ahí es que me va bien. Y el Señor te dice, pues está bien, te voy a dar un poquito de mi voluntad permisiva, pero tú supiste lo que viene con la voluntad permisiva de Dios, los estrellones, ¿verdad? Los estrellones, que haya mucha agua en nuestro barco, como bien tú decías en tu frase, y entonces ahí es cuando nosotros nos damos un poquito por la cabeza y los tropezones hacen levantar los pies. No, Señor, ahora yo quiero la voluntad absoluta tuya. Dirígeme tú, que ya yo me voy para donde tú quieras. Qué ¿sabes? fuerte. Mira, en tu currículum vemos que tú eres abogada. ¿Alguna vez has ejercido el derecho? Mira, te decía cuando vi el afiche Sí. de promoción No me que ponga pusiste. eso, no me comunicadora. No, abogada no. Óyeme, qué tema con esto. Porque realmente desde mi infancia lo que me ha llamado, por lo que yo he sentido mayor interés, siempre ha sido por este aparatico, por el micrófono, por la comunicación. Entonces, cuando ya yo salí del bachillerato, hablo con mis padres y les digo que quiero estudiar comunicación. Pero como soy la niña más pequeña, tú sabes, más pequeña de la casa, entonces mami decía, no, porque si te mandan a cubrir una huelga, una qué sé yo qué, vamos a hacerte algunos análisis, ¿cómo se llama esto? Prueba en la universidad para ver para qué otra cosa Test tú das. psicológico. Señores, exactamente, test psicológico. Para todo lo que daba era para el bla, bla, bla. Entonces, yo dije, bueno, pues vámonos por el derecho.
pero estudié la carrera y nunca realmente la he ejercido, sino que desde siempre ha sido la comunicación, ha sido la locución, la presentación, las maestrías y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con hablar, tú sabes. Pastora. Y por eso yo le dije a ella que no pusiera abogada, sino licenciada en Derecho, porque mi papá dice que yo no soy abogada porque no ejerzo, sino que soy licenciada en Derecho. Dios mío. Pastora, esa partecita suya me encanta. Abogada y pastora al mismo tiempo. Son temas que levantan muchas pasiones. Me voy por el matrimonio. ¿Por qué es tan relevante a nivel espiritual la boda, la bendición por parte del Espíritu Santo? Sin embargo, hay muchas personas que dicen, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La unión libre, eso también cuenta como matrimonio. Su punto de vista sobre esto. Bueno, te diré que realmente cuando hablamos de matrimonio en la iglesia cristiana evangélica, es un punto muy primordial, es importantísimo. De hecho, te diré que yo me casé por el civil una semana antes de la bendición sacerdotal o de la boda religiosa, como bien le llaman. Y realmente, hasta que no hubo esa bendición, no hubo ni el ñingui ñingui ni el ñanga ñanga. ¿Entiendes? Porque uno siente y uno piensa y tiene la concepción de que si tú no recibes todavía esa bendición de Dios, todavía tú como que no estás legal delante de Dios realmente. Tú sabes, hasta no recibir como esa bendición. Y cuando se habla de que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, yo digo que como está la sociedad ahora mismo, eso hay que analizarlo. No todo lo une Dios. Exactamente. Número uno, porque a veces tú te entras en una relación que no es aprobada por Dios. Y número dos, tú no eliges conforme a la voluntad de Dios. Entonces, al tú no elegir conforme a la voluntad de Dios y te entras en esa relación disfuncional, entonces tú no vas a vivir un calvario todo el tiempo con un hombre que te menosprecia, con un hombre que te minimiza. Exactamente, te minimiza, con las agresiones no solamente físicas, sino también emocionales y mentales, que a veces duelen más que la agresión física. Y entonces tú vas a decir, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No, olvídate de eso. O sea, yo soy pastora, pero yo recomiendo que un hombre que te agrede, que un hombre que te maltrate, tú no puedes vivir ese calvario. Rompe eso inmediatamente. Pastora, pero hay un tema con el divorcio. Por lo general, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de cristianismo, mandan a la mujer a dar rodillas hasta que posiblemente se convierte en un feminicidio. ¿Cómo yo, como mujer cristiana, sé en qué momento dar rodillas y en qué momento irme a la justicia? No, espérate un momento. Es que desde que el hombre hace así, que te quiere levantar la mano, óyeme, ya eso no es cuestión de rodilla, eso es cuestión de tú irlo a someter. ¿Entiendes? O sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Escuché el testimonio de la hermana cantautora Julia Javier y ella decía que ella se quedó soltera, ya hasta toda su vida después que tuvo sus hijos, porque realmente había ese concepto de que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero entonces, o sea, el hombre no era cristiano y bueno, su pastor en ese momento le dijo, no, pues tú no puedes, como no es cristiano, tú no puedes seguir. Entonces así es como de nosotros decimos, bueno, vamos a dar rodillas, que el Espíritu Santo lo toque, que entonces lo convierta. Pero si no es un tipo que es agresor, es tu papá, es el papá, o sea, es el papá de tus hijos, vamos a darle chance, vamos a darle la oportunidad, porque tú te metiste con él o te casaste con él no siendo cristiano, ¿entiendes? Y si el tipo es moralista, si el tipo es un buen hombre o la mujer es una buena mujer, aunque no sea cristiana, pero entonces no hay por qué separarse. Dios en algún momento hará la obra. Ahora, ¿cuándo es que nosotros no podemos quedarnos ahí aguantando chuchazo y todo lo que venga? Cuando el hombre o la mujer es un agresor o agresora. Eres hija de pastores. Entonces aquí va la pregunta. ¿Tú
entiendes que los hijos de los pastores están más debajo de la lupa que los mismos creyentes que van a la iglesia en sí. Sí, claro que sí, toda la vida. Y eso que en mi tiempo se usaba que los hermanos de la iglesia eran también los que te corregían, porque entendían que tenían la autoridad y la potestad para hacerlo, por Ay, ser uno santo. hijo de pastor. ¿Tú entiendes? Yo le doy gracias al Señor porque cuando Dios llamó a mis padres al pastorado, eso fueron una de las cosas que pusieron en orden. O sea, no, espérense un momento, mis hijos los corrijo yo. Yo soy el padre en la casa y soy el pastor en la iglesia, pero mis hijos los corrijo yo. Pero de mi generación hay un sinnúmero de hijos de pastores que ni siquiera están dentro de los caminos del Señor porque no hubo un buen manejo en esa área, tú sabes. Entonces, realmente estamos bajo la lupa porque se piensa que los hijos de los pastores, los hijos de los líderes, de los ministros, deben de tener alas y una aureola ahí. Y no es así. Nosotros somos tal y cual, Seres normalito, de humanos. carne y hueso, como el hijo del líder, de un laico, de un miembro común y corriente de una congregación. Doctora, ¿por qué se... Bueno, Ay, doctora, Dios mío, ok, doctora, gracias. alabado sea el Señor. Doctora, otra cosa en mi currículum. Eres doctora en leyes, no Qué importa. fuerte. Bueno. Pastora, ¿por qué se rechaza tanto la relación entre un católico y un evangélico y no se habla del yugo desigual dentro del mismo evangelio? Yo puedo tener un novio dentro de mi congregación y aún así tener yugo desigual y no lo castigan tanto como si yo me metiera con un católico. Pero, o sea, tú te refieres dentro de la misma congregación un yugo desigual. ¿A qué tú te refieres con eso? El tema del yugo desigual es que Ajá. vamos a suponer, esa mujer tiene un tipo de llamamiento, él tiene otro tipo de... Ok, de llamado. ok, de llamado. Pero bueno, mira, el asunto está de que quizás no sea un yugo desigual, aunque pueda generar una fricción en un momento dado, el hecho de que yo sea pastora y quizás mi esposo no lo sea, ¿entiende? Aunque en este caso, doy gracias al Señor de que tanto yo soy pastora como mi esposo también es pastor. O sea, el llamado lo recibimos en conjunto. Tanto yo lo apoyo a él como él me apoya a mí. Y si en dado caso no te reciben el mismo llamado, Si usted está no- destinada a ser pastora, pero él está destinado a viajar a la China, a Japón, y él sigue trabajando papá Dios en la China y a usted le toca aquí. No, Dios no es un Dios, o sea, Dios no es un Dios Que de divide, desorden. de división. Exactamente, Dios es un Dios de orden. O lo hablamos y entonces decimos, no, bueno, pues yo me voy a unir a tu llamado y entonces voy a andar contigo las naciones, en este caso, ¿verdad? Si es un evangelista, voy a andar contigo en las naciones porque sabemos... Habría que decidirse cuál llamado entonces seguir, si el de él o el suyo. Exactamente, porque déjame decirte que el llamado del pastorado es un pastorado cuidador, apacentador. El pastor es un pastor apacentador, porque cuidamos de las ovejas ahí dentro de la grey, dentro del templo y aún fuera de él, pero me refiero de que tenemos a todas las ovejitas ahí agrupadas. El evangelista o misionero tiene que andar esparciendo la semilla, la palabra. Pastora, ¿Tú me ¿y entiendes? cómo me doy cuenta si mi llamado es pastorado y el llamado de él, por ejemplo, vamos a suponer es evangelizar dentro del mundo? ¿Cómo me doy cuenta que hay que darle esa relevancia a su llamado y no el mío? Si me olvido del mío o él me va a perseguir a mí o yo a él o cómo lo vamos a hacer. La oración es la clave, porque como te dije, Dios es un Dios de orden. O sea, si lo está llamando a él a evangelizar En el mundo, por ejemplo. exactamente, a ser un evangelista o un misionero, entonces Dios tiene que, así como le habló a él, así tiene que hablarme a mí. Es igual que las muchachas, Dios me dice, o del muchacho, Dios me dice que tú vas a ser mi novia o mi novio. Ajá, te lo dijo a ti. Mentira, Que me lo diga a mí también. Tiene que decir a mí, porque si es que no va a unir a los dos, pues eso tiene que ponerse hablarnos a los dos, sentimiento claro. a los dos. Entonces, así mismo pasa en asuntos del ministerio. El llamado tiene que ser consensuado. Dios tiene que poner esa misma pasión por las almas, ese mismo amor por la gente que no le conoce, tanto a él como a mí, para unirnos en el ministerio. Alexandra, ¿cuándo la congregación se da cuenta que el legalismo no es funcional? ¿Cuándo comienza a cambiar eso? Ay, bueno, realmente los tiempos
los tiempos van evolucionando y asimismo va evolucionando la iglesia. Y te voy a decir, va evolucionando la iglesia, no la palabra, no el evangelio como tal. Es el mismo evangelio, es la misma palabra. Lo que estamos haciendo es adecuándola al tiempo que estamos viviendo. Si ustedes se fijan, no es lo mismo pararse en una esquina con un megáfono como en los tiempos de cuando éramos niñas, ¿verdad? Y que vive el evangelio del amor y tú sabes, y esos coritos y que todo el mundo acudía. No habían redes sociales, nadie tenía ni siquiera quizás un teléfono local en la casa, poca gente tenía televisión en los hogares y entonces lo que habían era quizás 2 o 3 colmaditos con un picó en los años 1 o con un rabito ahí, ¿verdad? Y entonces pues la gente prestaba más atención. Ahora no, ahora para tú sacar la gente de la casa tiene que bregar demasiado. Incluso ya tú te puedes imaginar que la mayoría de iglesias transmiten los servicios, los cultos, las actividades por el internet, YouTube. por YouTube, por las plataformas digitales, ¿verdad? Entonces va cambiando lo que es la forma, pero la esencia, el evangelio, la palabra sigue siendo la misma. Estoy orando, estoy conociendo una persona que entiendo que Dios la llamó para mí. Quiero un noviazgo desde la santidad, sin relaciones sexuales. Hay yugo desigual, un católico y un evangélico. ¿Cómo se puede llevar una armonía, un alineamiento? Ambos son personas de fe, solo que se congregan en distintas iglesias para llegar y cumplir el reglamento del Espíritu Santo de santidad hasta el matrimonio. Bueno, tú has hecho énfasis en un católico, pero puede ser de cualquier otra religión que no tenga, ¿verdad?, ese mismo empeño por llegar íntegro en ese sentido de las relaciones sexuales al matrimonio. Pero fíjate, yo tuve mi noviazgo de 2 o 3 años y realmente, bueno, mi esposo en ese tiempo, mi novio, cristiano también, de la misma congregación, y nos guardamos para el Señor. Ok, de la cabeza para arriba soy todo tuyo, soy toda tuya, pero de ahí para abajo, olvídate, porque hay cosas que son guardadas para el matrimonio, hay cosas donde tú no puedes pasar la raya, donde tú no puedes pasar los límites, porque decía una persona que los órganos sexuales de ambos no son cristiano, eso no se convierte en nunca. Eso no, atención a los jóvenes que están viendo el sapo en la sopa, eso no se convierte nunca, lo que significa que para tú poder lograr llegar al matrimonio siendo íntegro o en santidad en ese sentido, entonces debes de estar orando, ¿verdad? Y poner los límites. Espérate un momento, como que tener dominio propio. Exactamente, que huir de las pasiones juveniles. Escuché a Robert Andy, que estuvo por aquí, Robert Lora, hablando precisamente un poco sobre eso. Y una de las respuestas que él dio era huir, como dice la palabra, de las pasiones juveniles. Y eso ayuda. ¿Qué? Pastor, espérate. Y si en dado caso la cosa se aprieta y ya ni para adelante ni para atrás y se va a llegar al acto, ¿qué usted recomienda? Que hagan como José. Pero que nos casemos en unos cuantos meses en vez de durar 2 años de noviazgo y adelantemos el matrimonio. Señores, o que comencemos a picar la vaca por libra. El apóstol Pablo dice literalmente, es mejor casarse que estarse quemando. Oh, repita eso. Si se apretó la cosa, los 3 meses nos casamos y se acabó esta vaina. No, bueno, tú sabes. Repita lo que los jóvenes quieren escuchar esa frase. Es mejor casarse que estarse quemando. Pero ahora hay un punto y aparte en este sentido, porque a veces es por el fogoraté de la juventud, de las pasiones, de los deseos de la carne. Pero tú no me conoces, no conoces al muchacho debidamente, no se han tomado ese tiempo. Tú no te vas a amarrar tampoco a alguien para toda una vida en un matrimonio porque metiste la pata en un momento de fuego, de esas pasiones, ¿verdad? Donde se olvida la mente, se va la mente y el raciocinio en un momento dado. No, caíste en pecado, como decimos nosotros, ¿verdad? Y se te fue la mano. Entonces, no, lo mejor es que
pidas el perdón delante de Dios, ¿verdad? Número 1. Número 2, que hable con los pastores, con tu líder en la iglesia y le diga lo sucedido, lo que pasó y que puedan ser restaurados, ¿entiende? Ahora, si Dios en esa restauración permite de que, bueno, sí, yo estoy seguro que quiero casarme con esa muchacha o que me quiero casar con ese muchacho, ok, amén, se les ayuda, ¿verdad? A que puedan concretizar esa unión. Pero si no, como quiera hay que ayudarlo a que puedan ser restaurados y que entonces puedan solucionar ese problema. ¿Usted está de acuerdo que si dos personas entran a la iglesia y no quieren contraer matrimonio, entonces las personas líderes le digan que tienen que separarse obligatoriamente? ¿Usted está de acuerdo con eso? No, claro que no. La iglesia, los pastores, tenemos que ser entes de unión, que seamos puente y no muros. En este sentido me refiero a que si ambos no quieren contraer matrimonio, la iglesia, hay que ayudarlos a entender que la iglesia está para moralizar, ¿entiende? No podemos estar como los animales son los que se juntan. ¿Entiende? Ahora, el ser humano está diseñado, aunque el divorcio en este tiempo, ahora leí en esta misma principios de semana que cómo había ascendido la tasa de divorcio. Y entonces yo digo, wow, Dios mío, pero esto es increíble. Cómo Satanás hace que los medios difundan mucho lo que es el divorcio, pero cuando hay noticias que tienen que ver con la unión de la familia, con la unión matrimonial, como que eso, tú sabes, como que nada es nada. Entonces hay que propiciar dentro de las personas en la iglesia, las personas que llegan a la iglesia, a nuestra comunidad de fe, que puedan arreglar sus papeles. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, concientizarlos. Exacto, concientizarlo, pero no di que deje ese hombre porque no se quiere casar. En caso de que llegue una de las parejas primero a los pies de Cristo y la otra no haya llegado, ¿también usted está de acuerdo a que le manden a que se tenga que dejar de esa persona? Mira, conozco varios casos. Ese es el problema, que conocemos muchos casos. Conozco varios casos de que se ha dado ese tipo de cosas y realmente la persona amando a su cónyuge, amando a su compañero o compañera, y han tenido que vivir solos de ahí en adelante y criar solos a los hijos que han procreado por un mal concepto, una mala consejería de los pastores o de los líderes, tú sabes, y no puede ser así. Dios no quiere hacerte infeliz. Dios no quiere que tú sigas luchando solo o sola. Se puede batallar en el matrimonio, se puede luchar por mantener, aunque mi esposo o mi esposa no sean cristianos, si es un buen hombre, es el padre de tus hijos, ora, sí, y con el testimonio, con el fruto del día a día, tú vas a dar el ejemplo necesario para que el Espíritu Santo lo toque y pueda también venir a los pies de Cristo. Pastora, le voy a hacer una comparación de actualidad con contexto bíblico. Actualmente vivimos en un país o en una generación donde no todos los matrimonios funcionan. Hay muchos matrimonios que están por estar, muchas mujeres que están por no estar solas o porque reciben un respaldo económico, y hay hombres que no dejan la de la casa, pero tampoco dejan la de la calle, ni son ni san. La sociedad está muy variada en todo el sentido de la palabra y no respeta ningún tipo de normativas. Eso es en el contexto actual. Pero me quiero ir haciendo semejante a un contexto bíblico. David y Betsabé, como dos personas que salen de dos relaciones pasadas se unen y pueden llegar a recibir la bendición de Dios en un nuevo comienzo, sin caer en pecado. Mira, para nadie es un secreto que David está catalogado en la Biblia como el hombre que tiene el corazón o que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Que pecó David, cometió no uno, sino varios pecados, porque fue entrelazando una cosa con otra. ¿Ok? Primero brechó, no se fue a la guerra, no se fue a trabajar. La mujer era lindísima. Exactamente, se quedó pasillando ahí en el palacio y vio a esta mujer, un hembrón de mujer, y dijo, bueno, la mandó a buscar, tráiganmela aquí, mientras el esposo de ella estaba en la batalla. Y no era cualquier esposo. Era un hombre con un corazón lindo. Y era el líder del ejército. ¿Entiendes? El capitán del ejército de David. Sin embargo, mientras ese hombre estaba dejando el cuero en la batalla, hubo traición. David estaba, tú sabes, cogiéndole la mujer.
precisamente. En buen dominicano. Sí, precisamente porque estaba haciendo nada, se quedó haciendo nada en el palacio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no obstante al adulterio que cometió, también mandó a matar. Pónganlo ahí, al frente, en la línea de batalla, para que él sea el primero que reciba el flechazo. ¿Tú entiendes? Mandó. O sea, y no obstante a eso, también la mujer quedó embarazada. Sí. O sea, ¿cuántas cosas hizo David? Pero ¿cómo hago que Dios me bendiga siendo David a pesar de mis errores? Porque Perdón. los humanos se equivocan mucho. mira, de ahí es que nace. ¿Y cómo recibe ese matrimonio la bendición? De ahí es que nace el Salmo 51 de David. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, ten piedad de mí y borra mis rebeliones. Porque yo sé que contra ti solo he pecado. ¿Entiendes? O sea, la humillación, el perdón delante de Dios, eso es lo que cuenta. Y dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Y entonces, de ahí es que viene, es que, aunque tú pecaste, David, óyeme, con ese arrepentimiento, a lágrima y moco, como digo yo, delante de la presencia de Dios, Dios no le quedó otro remedio que decir, wow, mijo, te perdono. Sí, fallaste, pero yo te perdono. Esas lágrimas llegaron a mi presencia. Ese corazón humillado delante de mí llegó, fue recibido. Se lo digo, ¿entiendes? pastora, porque cuando hablamos de infidelidad es fuerte usted decir que ambas personas fueron infieles, le fallaron a dos personas que eran buenas, que tenían un corazón lindo Sí. y que los cuatro trabajaban para Dios, eran hijos de Dios los cuatro, y entonces Sí, pero iniciaron déjame una decirte, nueva relación. Sí, pero déjame decirte, Kimel, que no obstante Dios perdonó a David, hubo sus consecuencias por el pecado. O sea, no es que Dios borrón y cuenta nueva. Espérate un momento. Es como nosotros con los hijos. Ok, tú le dices a tu hijo, mira, esto no se hace así, así, asado. Lo advierte, lo amonesta, lo aconseja, pero insiste y comete, ¿verdad?, el hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, bueno, lo que sucede es que, ok, mi hijo, te perdono, no lo vuelvas a hacer, pero tú sabes, te vas a quedar sin salir a jugar durante esta semana. Va a estar aquí en la casa de castigo durante toda esta semana, pero yo te perdono. Ven y lo abrazas y lo besas. Entonces eso mismo hace Dios, no solamente lo hizo con David, lo hace con nosotros en el día a día, y tenemos que enfrentar y soportar las consecuencias del pecado. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? El hijo que ella tuvo murió. Que fue el objeto de esa traición y de ese adulterio, número uno. Y número dos, cuando Dios le dijo a David, dijo, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Es mejor caer en tus manos que caer en la mano del hombre. Y entonces, por eso David se refugió en las manos de Dios y no aguantar el peso de la mano del hombre, Alexandra, que no perdona. te agradecemos un montón esta oportunidad de compartir tus conocimientos con nosotros, esa sabiduría tan hermosa que Papá Dios ha Ay, Dios depositado mío. en ti. Yo sé que nosotras nos nutrimos, pero muchísima gente que también ve el sapo en la sopa se nutren desde tus conocimientos que vienen de la sabiduría del Padre. Amén, amén. Quisiéramos saber dónde te pueden encontrar, redes sociales y todo eso. La pastora Alexandra Luna, Así señores. mismo, ya lo dijiste, así mismo estoy. Alexandra Luna en las redes sociales, en todas las plataformas, ahí estoy. Como ya sabrás, también soy creadora de contenido casi durante toda la pandemia, y ahora pues nos estamos remozando para subir cosas nuevas a las redes, pero así mismo, Alexandra Luna, así me pueden conseguir en todas las plataformas. Señores, Alexandra hace unos storytelling fabulosos, así que si usted oye esa vocecita por ahí contando historias, es la de Alexandra. Así nos vamos a una breve pausa. Gracias, y cuando chicas. regresemos seguimos con más del Sapo en la Sopa.